A continuación, su programa Tiempo de Renacer, con Almenis Arcia y Gabriel Fernández. Dios bendiga a todos los oyentes que sintonizan Radio Boaz, la 93.9 FM, y en su programa especial Tiempo de Renacer. En esta hora queremos darle gracias a Dios por su gran amor y bendición, ya que nos permite hacer una nueva emisión de este programa Tiempo de Renacer, donde una vez más estaremos predicando la palabra de Dios, difundiendo las buenas nuevas de salvación. Y para ello queremos presentar en la dirección técnica a nuestro hermano Jeffrey Rodríguez, en la dirección de la estación nuestro hermano George Gómez, en los micrófonos nuestras hermanas Génesis Campos, Luisa Campos y su servidor quien les habla, Gabriel Fernández. También les recordamos que este programa es auspiciado por la iglesia Renacer con Cristo, ubicada en la calle Libertad, detrás de la antigua Diex. Y en esta emisión les estaremos hablando acerca de un tema bastante importante para nuestras vidas, el tema titulado Fuiste creado con un propósito. Así es, querido amigo, querido oyente, Dios te bendiga. Fuiste creado con un propósito. Quiero compartir contigo una historia acerca de este tema. Dice así: hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa hacía demasiado ruido y se la pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado también el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó el retiro, pero a su vez pidió también la expulsión de la lija, porque era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En esto entró el carpintero y se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternadamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cada herramienta fue creada con un propósito que solo el carpintero conoce, ya que él es su diseñador y creador. La herramienta no conoce su propósito, solo hasta que el carpintero la utiliza para la obra. Esta historia es muy hermosa porque señala que cada una de estas herramientas tenía un propósito especial para cumplir una obra, para cumplir un plan. Muchas de ellas estaban viendo el defecto de la otra herramienta, pero desconocían que tenían un propósito único y que juntas podían lograr un proyecto muy hermoso, un proyecto que iba a servir de bendición y de aliento para otra persona, para una persona que podía sentarse en ese hermoso mueble que hizo ese carpintero. Y así también nosotros tenemos un propósito especial, un propósito que solo Dios nos da. Y que gracias a ese propósito podemos lograr cosas hermosas, podemos ayudar a muchas personas y principalmente podemos atraer, llevar la palabra de Dios y que muchas personas sean salvas. De repente no sabes cuál es tu propósito, pero Dios tiene un propósito especial y único para cada uno de ustedes, queridos oyentes, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito muy hermoso y un propósito único y un propósito especial. Exactamente, como decía mi hermana, en cuanto al propósito, muchos de nosotros a veces pensamos cuando sufrimos de baja autoestima o de algún maltrato en nuestra infancia o nuestra adolescencia, pensamos, pero ¿para qué fui creado? Pero realmente no sirvo para nada, porque hay personas que a lo mejor alrededor de nuestras vidas nos han dicho que hemos sido problemáticos o no tenemos
objetivo o hasta dónde vamos a seguir siendo los mismos o que no servimos para nada. Pero querido amigo, querido hermano, así como esta historia de las herramientas, cada una era diferente, cada una tenía sus funciones, tenía sus cualidades. Entonces debemos enfocarnos en lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y no pensemos que estamos aquí en la tierra, estamos vivos por nada o para nada, porque Dios, para Dios, sí somos importantes y Dios nos dio un trabajo especial a cada uno, un trabajo que solamente tú puedes desempeñar, un trabajo muy especial, muy hermoso y solamente lo podemos conocer acercándonos allí a las manos del Maestro para que Él sea que nos guíe y nos utilice. Así es. También les recordamos, amigos míos, que pueden estar comunicándose con nosotros a través de los números de la estación. Tenemos los números fijos, el 0293-432-3964 y tenemos para la mensajería, seguido de la palabra renacer, el 0412-837-2036. Y queremos pues que estés mandando tu mensaje, estés llamándonos y estés compartiendo con nosotros. Si tienes una necesidad de oración, podemos estar orando por ti, pero queremos pues que estés compartiendo con nosotros. Y te recordamos que el tema de hoy es fuiste creado con un propósito. Y los vamos a estar despidiendo con un corte musical, mientras que ustedes continúan allí en full sintonía. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y entender que para esto
Está usted en sintonía de su programa Tiempo de Renacer. Y estábamos escuchando a nuestra hermana Marcela Gándara con su tema Un largo viaje por la 93.9 FM, Radio Boaz, por la fuerza de Dios. Y en este tema nuestra hermana hablaba sobre ese viaje que tenemos cada uno de nosotros, ese viaje que experimentamos como lo es nuestra vida, lo largo de nuestra vida. A veces caminamos, tenemos un norte que nos fijamos, en ocasiones nosotros y en otras personas como nuestros padres o nuestros líderes nos fijan un norte y vamos caminando hacia esa dirección y se nos hace largo ese viaje, y si no tenemos realmente un propósito o un objetivo o una meta por el cual caminar, por el cual seguir hacia adelante, realmente ese viaje es en vano. Pero aquí, para el Señor, según su palabra, el Señor nos da muchos propósitos, nos da una bendición, nos da un norte que es a través de su palabra, y es muy importante resaltar este tema, como lo es el que estamos hablando en esta tarde, como es el tema, ¿cuál fue el propósito por el cual fuiste creado? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer cada día, o nos tenemos que meditar en este tema. Y antes de seguir, le vamos a recordar los números de teléfono con los cuales se puede comunicar, como lo son el 0293-432-3964 y el 0412-837-2036. Son números de contacto con que se puede comunicar con nosotros y nos puede hablar sobre qué es para usted un propósito, cuál ha sido el propósito de su vida o hacia dónde va enfocado ese camino. Así es. Y el tema de esta hora es bastante hermoso y lo vamos a estar llevando en el libro de Esther. Y para esto, amigo mío, quiero compartir contigo que el libro de Esther es una vivida narración que relata cómo el pueblo de Dios fue preservado de la catástrofe en el siglo V a.C. Este toma su nombre, el libro, de la bella judía huérfana, protagonista de la historia, que se convirtió en la esposa oficial del rey persa Asuero. Generalmente se considera que este fue el monarca Jerjes I, quien sucedió a Darío I en el 485 a.C. y gobernó durante 20 años 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Asuero vivió en Susa, la capital de Persia. En este tiempo, cierto número de judíos se encontraban en Babilonia, y aunque habían sido declarados libres para regresar a Jerusalén. El autor de este libro se desconoce, pero algunos eruditos bíblicos dicen que pudo haber sido Mardoqueo o Esdras quien pudo haber escrito este libro. Es interesante, el libro de Esther es un libro muy hermoso que cuenta una historia en que Dios logró a través de una joven llamada Esther que su pueblo fuera rescatado de una destrucción que venía hacia los judíos que estaban en ese lugar. Y bueno, queríamos compartir, querido amigo, parte de esta historia contigo, y esta historia tiene que ver con un gran propósito que Dios hizo en la vida de Esther. Y bueno, cuenta la historia en el capítulo 1 que el rey Asuero, que era el rey de Persia, este hombre tenía pues muchas riquezas, era un reino muy engrandecido, y este hombre quiso hacer un banquete en honor a las riquezas que tenía, al poder que había visto su nación. Hizo un gran banquete, y al estar allí en ese banquete invitó a príncipes, invitó a varias personas, y ese banquete fue muy hermoso. Dice que había mucho vino, mucha comida, y todo era algo espléndido. Y bueno, luego de esto dice que en un momento luego se hizo otro banquete también con mucha fiesta, mucha comida, y luego cuenta de que el rey quiso llamar a la reina para enseñarle a todas las personas que estaban allí la belleza de la reina. Miren, esta es la reina, esto también es parte del reinado, de la gloria de mi reinado.
Y dice que cuando el rey Asuero llamó a su esposa, que se llamaba Vasti, la reina no quiso acudir al llamado del rey. Y esto sorprendió de una manera muy grande al rey y también a las personas que estaban allí. Cómo la reina podía desobedecer el mandato del rey. Y muchas personas estaban asombrados y atónicos a esto. En lo que el rey, juntamente con sus sabios, determinó que esta mujer ya no podía ser reina. Esta mujer ya no podía estar al frente con el rey, ya que había desobedecido, y este ejemplo lo iban a tomar todas las demás mujeres que habitaban en ese lugar, en esa nación. Y se le aconsejó al rey: no, tienes que buscar una nueva reina, tienes que deshacerte de esta mujer que es desobediente, esta mujer que no atendió al llamado que hizo el rey, y buscar una mujer y colocarla como una reina en lugar de esta que había fallado. Y es interesante porque se buscaron a cada una de las doncellas que habitaba ahí en Susa, ahí en esa parte del reinado, y las buscaron para ver cuál de estas mujeres podía ser la reina. A estas muchachas las llevaron a un lugar donde las tenían allí, la casa de las mujeres que se llamaba según la palabra. Y dice que estas muchachas estuvieron allí un tiempo, se le hicieron varios tratamientos de belleza, tal vez se le aplicaron varias cosas que ellas tenían que aprender al acercarse al rey. Pero dice la palabra que a su tiempo ellas tenían que presentarse ante el rey, y el rey iba a elegir entre ellas cuál iba a ser la reina, cuál iba a ser su esposa. Y entre estas mujeres estaba Esther. Pero Esther tenía una cualidad que era diferente a todas estas mujeres que también querían ser reinas, estas doncellas. Esther era judía, mientras que las demás tal vez no eran judías, sino eran del mismo reino, eran del mismo Persia allí. Y entre todas estas doncellas también fue Esther. Y también pasó el mismo procedimiento con estas mujeres. Y dice la palabra del Señor que todas ellas fueron ante Esther, hasta ante el rey, y Esther también fue. Pero estas mujeres no hallaron la gracia que Esther halló ante los ojos del rey. Dice que cuando el rey vio a Esther, cuando el rey estuvo allí con Esther, dice que la amó. Y la amó más que todas las demás mujeres que habían estado allí. Porque Esther halló gracia delante de él. Y esa es la primera parte que quería compartir con ustedes, queridos amigos, queridos oyentes. Que Esther, siendo una judía, estando en un lugar, siendo una extranjera, terminó siendo la reina de esa nación. Y ocurrieron muchos acontecimientos durante todo ese tiempo que le permitió a Esther llegar hasta allá. Principalmente vemos que primero se fue destituida la reina que estaba al frente. Esto le permitió a Esther tal vez pensar, bueno, aquí estoy. Y luego de eso se escogieron las doncellas, entre esas doncellas estaba Esther. Y Esther también tenía una gracia muy, muy llamativa, que el rey, al verla y al hablar con ella y al tratar con ella, la gracia del Señor estaba con ella, y el rey la amó, el rey se enamoró de ella y la hizo su reina. Y cómo Dios fue cumpliendo el propósito que tenía en Esther, cuando nadie pensaba que podía ser posible que una judía podía ser reina de Persia. Dios tenía un propósito especial para esta mujer. Así es, esta mujer no se esperaba que iba a llegar a ser la reina, pero por voluntad, podemos decir, de Dios, aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios en toda la historia, pero Dios trabaja allí de manera sobrenatural y Dios pone gracia en esta mujer, la única mujer judía que fue llamada allí a presentarse delante del rey, y Dios la escogió a ella para que ella hallara gracia ante el rey. Y siguiendo la historia, a través de los siguientes capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, vemos que se presentó una dificultad allí. Vemos que un hombre llamado Amán, Agageo, dice que era uno de los allí generales del rey Asuero. Vemos que este hombre recibía gloria por parte del rey. Y
vemos que este hombre dice que cuando caminaba o cuando se trasladaba el pueblo se arrodillaba ante este hombre, se humillaba ante este hombre, se inclinaba. Y había un hombre en específico, también judío, llamado Mardoqueo, que este hombre no se inclinaba ante Amán. Y vemos que esto causó, podemos decir, molestia allí en este hombre Amán. Y cuando investigó quién era Mardoqueo, se dio cuenta de que era judío. Y vio que los judíos no se inclinaban ante él. Entonces él mandó al rey que hiciera un edicto que exterminara a todos los judíos, que mataran a todos, porque él decía que había un pueblo diferente, había un pueblo allí entre ellos que no seguían las mismas reglas que ellos, que no adoraban a los mismos dioses que adoraban los persas, sino que adoraban a otro dios diferente. Entonces vemos que él mandó ese edicto allí para que acabaran con todos los judíos, y entre ellos también estaba Esther, porque Esther también era judía, aunque estaba al lado del rey, era la reina, pero cuando el rey da ese edicto de que se exterminen los judíos, también iba a recaer sobre también la reina. Amén. Y meditando en esta parte de la historia, como lo relataban mi hermana Luisa y mi hermano Gabriel, en el caso de Esther, yo pensaba cómo Esther en ese momento, siendo sus raíces judías y estando en ese pueblo extraño para ella, desde el principio, cuando se habló de que llamaban a las jóvenes para todo esto, para este concurso, y se movía de esta manera, a lo mejor Esther decía, Dios mío, pero ¿por qué? Además de que estamos cautivos, estamos en otra nación, ahora también nos estamos sujetando a lo que son sus leyes, a lo que son sus edictos. Ahora yo tengo que dejar la casa de mi familia y me tengo que mover hacia allá, hacia un palacio, a tomar las reglas de un rey, de un hombre que tampoco conozco, que no es de mi pueblo, para competir con otras muchachas, o sea, moviéndome en el sentido de que no sé hacia dónde voy, no sé por qué me está pasando esto. Y cuando llega el momento de que es escogida y llega el edicto, como hablaba mi hermano Gabriel, que era un edicto en contra de justamente su pueblo, en contra de los judíos. Y ahí es cuando surge nuevamente ese interrogante dentro de lo que es la historia. Luego de haber pasado por todo esto y haber hallado gracia, haber tenido esa bendición delante del rey, entonces ahora que su pueblo ahora estaba siendo atacado directamente. Y es como que un momento de que, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Cuando pensaba que había tenido un éxito, había llegado al reinado, entonces ahora mi pueblo está amenazado. Sí, y Esther estaba tal vez muy contenta porque era la reina, porque Dios le había dado una gracia tremenda y una judía estaba allí reinando. Pero luego cuando ella vio que todo esto estaba aconteciendo, de repente dijo, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que no era tu voluntad? Tal vez pensaba ella que ¿por qué yo estoy acá? Ella no entendía por qué Dios había hecho eso. Pero de repente no lo entendía, pero más adelante ella iba a ver la mano de Dios en el estado de reina y en lo que Dios había hecho en su vida. De repente nosotros no comprendemos lo que está pasando ahora. Hemos visto que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha dado talentos, y llega un momento en nuestra vida que vemos que todo está mal, que todo está viniendo abajo, todo se está viniendo abajo, y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Será que no era el propósito de Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo no está bien delante de Dios? Pero tenemos que esperar en Él. Él es el que conoce lo que quiere hacer en nuestra vida, y aunque las cosas se pongan difíciles, tenemos que esperar en Dios. Como me recuerdo, como dice Job dice, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. De repente estamos viviendo un momento de dificultad, pero eso no significa que Dios no va a cumplir su propósito en ti, que Dios no va a cumplir su propósito en mí. Y así como dice el libro de Salmos, en el Salmo 138, Dios va a cumplir su propósito en mí. Solamente necesitas, querido amigo, aferrarte a Dios,
creerle a Dios y poner tu vida a voluntad de Él, que Él sea que haga la obra. Esther había sido llamada hasta allá y había sido también clasificada con estas demás muchachas, pero Dios fue quien le dio la gracia. Dios fue quien la envió a ese lugar. Y esas son cosas muy hermosas que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, querido amigo, también quería compartir contigo para que tengas una idea de lo que es la palabra propósito. En este caso, propósito de vida. El propósito de vida es el sentido que una persona, en este caso, le puede dar a su vida. Responde a preguntas existenciales como ¿por qué y para qué? Está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. De esta forma se reflexiona sobre qué sentido tiene la vida para esa persona y cuál puede ser su objetivo vital. Muchas personas no creen tener un propósito en la vida y muchos otros desconocen cuál sea su propósito. Dios te hizo único porque tiene un plan único para ti. Él tiene algo preparado para tu vida. Quiere que hagas algo que Él planeó, algo que no planeaste tú ni planearon tus padres, solamente Él lo planificó. Y eso, querido amigo, quiero que también lo medites. Dios tiene ese propósito para ti, para tu vida. Y de repente tú no ves sentido a tu vida, pero Dios tiene un sentido muy hermoso para su creación, para ti. De repente no lo conoces ahora, pero Dios lo conoce ya desde antes que nacieses, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Antes que tú te formases en el vientre, yo te conocí. Yo te di por profeta a las naciones. Vemos que este joven tal vez no conocía que era un profeta de Dios, pero Dios le dijo, antes que te formases yo te vi. Yo tenía esto predestinado para ti antes que tú llegaras al mundo. Y antes que tú nacieses ya eras profeta, porque eso fue lo que te hice ser. Eso es lo que Dios le hizo ser a Jeremías. Y quién sabe lo que Dios ha hecho contigo y quiere hacer a través de ti. Así que no temas en dejarle tu propósito al Señor, porque en sí es de Él, porque Él te hizo y Él es tu creador. Gloria a Dios. Y bueno, querido amigo, querido hermano, también queremos dejarte pues con una música. En este caso vamos a estar escuchando la canción de Samuel Hernández, Nací con una vida con propósito. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Antes que te formase, te pensó y naciste con una vida con propósito. Por eso Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate, eres un ser especial. Levanta las manos y canta conmigo. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí,
Si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Nací con una vida con propósito. Vida con propósito, tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Está usted en sintonía de su programa Tiempo de Renacer. Así es, y como dice nuestro hermano Samuel Hernández, fuimos creados con propósito. Aunque a veces no entendemos, aunque a veces vivimos una vida allí que pensando en cuál será nuestro propósito, qué estoy haciendo, pero nacimos con una vida con propósito. Dios nos creó con propósito, así nos dice nuestro hermano Samuel Hernández en su canción. Gloria a Dios. Y continuando la historia de Esther, vemos que ya en los capítulos 4 y 5 en adelante, vemos que Amén. Seguimos la historia de Esther hasta donde nos hablaba nuestro hermano Gabriel. Ya Esther estaba en una situación nuevamente difícil cuando su pueblo estaba siendo amenazado por un edicto del rey, cuando hablaba acerca de destruir ese pueblo judío. Y en este caso se le hizo un llamado directamente a Esther por parte de su tío. Se le dijo: Esther, te toca ahora en este momento. Ahora tienes que interceder delante del rey, porque eres la persona más cercana al rey. En ese momento se le puso a Esther lo que fue un reto, pero no fue cualquier reto, porque como podemos resaltar el verso 13, que lo quiero leer en este momento, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cuando se le llamó a Esther para que fuera la intercesora, Esther empezó a dar algunas
réplicas, no vamos a decir excusas como tales, pero sí habló lo que sería impedimentos o peligros que podían estar al frente para que esa intercesión se diera. En este caso, Ester no se podía presentar delante del rey sin ser llamada, porque ya tendría un castigo, y no era cualquier castigo de azotes o de hambre, era un castigo de muerte. En este caso ella se tenía que ser llamada para moverse delante del rey. Y como ella le puso eso en respuesta a Mardoqueo, no puedo ponerme delante del rey, no puedo acercarme a él sin ser llamada. Entonces ahí es cuando Mardoqueo le responde de esta manera y le dice: no creas que por ser tú la reina vas a escapar de este castigo. No creas que va a pasar por alto porque tú también eres judía. Este es algo que se te está solicitando. Y puede que por un momento puedas tener algo de libertad. Y Dios puede utilizar a otra persona si no te mueves tú, si no te levantas. Dios puede levantar a otra persona. Pero medita bien. Piensa en todo lo que has pasado, en todo lo que has vivido. A lo mejor para este momento fue que el Señor permitió que estuvieras en ese lugar. Y es una palabra muy hermosa, como el Señor nos dice en ese momento: este es el reto, para esto te llamé. Tienes al frente lo que es un trabajo que solamente tú puedes hacer. Es un trabajo especial que lo diseñé para que tú lo hicieras. Entonces es decisión de cada uno de nosotros ver, es decisión de cada uno de nosotros tomar esa, como quien dice, la batuta, tomar el aire, ponernos al frente y ver si realmente somos capaces de cumplir ese propósito, ese objetivo, ese trabajo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este caso, Ester fue valiente, no se echó para atrás, no dijo no, hasta aquí, sino que ella meditó. Y es muy importante eso, que meditemos qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Si el Señor nos ha llamado, cuántas veces el Señor nos ha llamado, cuántas veces el Señor nos ha puesto a esa persona ahí al frente para que nos llame y nos diga: mira, el Señor tiene un trabajo para ti, mira, el Señor te está llamando, el Señor te ama, tienes un trabajo en el Señor, eres muy especial. Primeramente la salvación y segundo el trabajo que puedes tener en su obra para la gloria de Dios. Y es muy hermoso como el Señor nos pone al frente sus planes. Y ahí fue cuando ella pudo meditar y darse cuenta de que no era una persona ordinaria, sino que era una persona especial para Dios. Y todos somos especiales para Dios, como hablamos desde el principio con la historia de las herramientas. Cada uno de nosotros tiene una función, tiene un trabajo, tiene un reto. Y bueno, solamente los valientes son los que son capaces de tomar esa decisión y decir: sí, lo voy a hacer. Ester tenía ese propósito especial allí en el Señor, y cuando ella se da cuenta allí que Mardoqueo le explica a ella que quién sabe si para esto ha venido el reino, es cuando ella toma la decisión y se da cuenta allí de que es verdad. Mardoqueo tenía la razón. Si tal vez Dios me puso en este lugar para yo salvar al pueblo judío, a mi pueblo, al pueblo de Dios, y si yo no hago nada, todos vamos a morir, todos vamos a perecer. Y quiero leerles el verso 16, que es cuando Ester se pone en manos de Dios. Y para nosotros, el capítulo 4, verso 16. Y es que cuando nosotros nos colocamos en manos de Dios, es que nosotros podemos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y dice el verso 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esto lo que quería decir la reina era que
bueno, que el pueblo intercediera también por ella. Ella va a interceder por el pueblo ante el rey, pero que el pueblo también interceda ante Dios ayunando. Y había una ley que decía que cualquier persona que entrara a ver al rey sin ser llamado, esta persona sería muerta, a menos que el rey extendiera el cetro de oro, era que la vida de esa persona iba a ser perdonada. Es por eso que Esther le dice que si yo entraré delante del rey, si perezco, que perezca. Ella puso allí su vida allí ante todo su pueblo. Y es cuando seguimos leyendo los capítulos siguientes, el capítulo 5 en adelante, y es cuando nos damos cuenta que Esther se presenta delante del rey, poniendo allí su vida en peligro, y vemos que Dios obra de una manera especial allí nuevamente, y ella halla gracia delante del rey, y el rey extiende el cetro de oro ante ella toca el cetro con la mano, y él, diciendo que su vida le es perdonada. Y ella tuvo que tomar la batuta allí para cumplir el propósito de Dios. Y es allí donde nos damos cuenta del propósito de Dios, cuando vienen las dificultades, cuando vienen todos esos problemas que tal vez atentan contra nuestra vida. Y es allí donde nosotros somos puestos a pruebas, y allí es donde Dios se glorifica de una manera especial, así como en Esther, y empezamos a cumplir el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Sí, ese propósito especial, ese propósito único. Y bueno, siguiendo la historia, vemos acá que el rey pues perdona a Esther, y al perdonar a Esther le dice: dime qué quieres, reina, hasta la mitad de mi reino te daré. Y Esther viene y le dice: bueno, yo quiero hacer un banquete y quiero decirte allí qué es lo que quiero. Y Esther hace ese banquete, y ese banquete invita también a Amán, a este hombre que había hecho ese edicto. Pero el propósito que quería Esther era descubrir a Amán delante del rey y decirle al rey: Rey Asuero, yo soy judía y este hombre ha hecho un edicto en contra de los judíos que los va a matar prácticamente, va a acabar con ellos, y cómo voy a dejar yo que mi pueblo perezca. Y así se hizo este banquete. La reina Esther le dijo esto al rey Asuero, estando allí Amán, y el rey, al ver esta situación, pues no le agradó y tuvo malos pensamientos acerca de Asuero, de Amán, el rey Asuero, acerca de Amán, y le dijo: no, esto no es posible, y prácticamente pues lo destituyó ahí. Y lo ahorcó. Dice que fue ahorcado en una horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, aquel hombre que era el primo de la reina Esther, aquel hombre que había criado a Esther y que también había anunciado que años atrás que el rey iba a ser, lo querían matar a algunas personas que también estaban allí al cuidado en el reino. Y este hombre preparó esa horca para Mardoqueo, pero al final este hombre fue ahorcado en esa misma trampa. Y vemos acá que entonces Esther le dice al rey: bueno, ¿y cómo va a escapar mi pueblo de este edicto si ya no se puede abrogar, ya no se puede quitar ese edicto? Porque, querido amigo, ya cuando el rey firmaba un edicto con su anillo, cuando ya lo sellaba, ya no se podía eliminar ese edicto. Entonces se dijo: bueno, vamos a hacer otro edicto, y en este edicto vamos a decir que los judíos van a buscarlos para matar, pero en este nuevo edicto vamos a decir que los judíos van a poder defenderse, van a defender su vida. Y se hizo este edicto, y al hacerse este edicto, pues los judíos pudieron salir al frente. Y como la mano de Dios estaba con su pueblo y está con su pueblo, estos hermanos, estos judíos pudieron vencer. Y dice que más bien ellos mataron a los opositores que venían para su mal. Y ahí vemos pues cómo el Señor obró en la vida del pueblo judío y obró a través de Esther, y cómo se cumplió el propósito que Dios tenía en la vida de Esther. Aunque ella no conocía que ese era su propósito, Dios ya lo tenía predestinado. Y así como Dios tiene predestinado para nosotros su hermoso propósito, solamente hay que confiar en Dios y poner nuestra vida a disposición de Él,
y Él es el que nos va a ir demostrando qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Es algo hermoso, querido amigo. Y bueno, también mi hermana Génesis quería comentar algo acerca de este tema, de esta parte que hablamos. Ajá, quería resaltar como mi hermana Luisa hablaba acerca de los edictos y resaltar esa parte cuando el enemigo o tu enemigo pone un edicto en contra tuya. Dice, no, esto lo voy a destruir, voy a parar, voy a hacer la piedra de tropiezo para que no llegue allá, para que no conozca a Dios, para que su vida sea terminada antes de tiempo, para que piense que está solo, para que su vida esté destruida. Y entonces hasta el mismo rey había sellado eso, como decía la historia, podía ser como quien dice una ley irrevocable, pero para lo que los hombres ven imposible, para Dios es posible. Y el Señor siempre nos da esa solución y puso un edicto en contra de ese mismo edicto, y ese edicto hablaba sobre la defensa de ese pueblo y recordaba la historia del Señor Jesucristo, como nosotros venimos a ser sellados por lo que es el pecado, por esa ley, ¿verdad? Esa ley espiritual de que todos somos pecadores, y como finalidad, como fin de ese edicto es la muerte. Pero ahí el Señor Jesucristo nos da una nueva oportunidad y cae abajo ese edicto por encima de lo que es la muerte a través de Jesucristo, y llega a lo que es la justificación por medio de la gracia, por medio del amor de Jesucristo, y nos da esa oportunidad de vida, esa oportunidad de tener un propósito para el Señor. Entonces es como el Señor mueve todas las piezas siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Entonces debemos olvidar de que tal vez el pasado nos persiga, tal vez muchos nos han hecho o dicho hasta maldiciones de lo que vamos a hacer. Hay casos de padres, amigos, líderes, no vas a poder o vas a terminar siendo nada. Pero el Señor, por encima de todo, abrogó lo que fue ese edicto de muerte y nos dio ese nuevo edicto de libertad, de paz, de vida, y ese edicto que nos da un nuevo propósito. Así es. Y queremos decirte a ti, amigo mío, que me escuchas, si tú no has tenido un encuentro con Dios, si tú no has confesado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, este es tu momento para que tú puedas también ser parte del pueblo de Dios y para que puedas venir a las promesas de Dios. Dios tiene grandes promesas para nosotros. La palabra dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y dice también que no hemos visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Esto quiere decir, amigo mío, que si tú aceptas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tú vienes a ser parte del pueblo de Dios, y Dios empieza a tratar grandemente en tu vida. Dios empieza a cambiar tu vida, a cumplir su propósito en ti, y tú estar allí bajo la mano poderosa del Señor, bajo la protección del Señor. Así que en esta hora tú puedes también aceptar a Jesucristo y ser parte del pueblo de Dios, y ser parte también de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y también queremos decirle a nuestros amigos, hermanos que tal vez se encuentran también afligidos, se encuentran tal vez con problemas, puedan también recibir esta palabra de parte de Dios, de que ustedes tienen un propósito especial en Dios, que sigan adelante, que sigan buscando de la presencia de Dios, que hagan como Esther, que se pongan en las manos de Dios ayunando, orando a Dios, y Dios les mostrará el propósito que tiene para con ustedes, y Dios no lo desamparará, sino que el Señor peleará por todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Hermosas palabras que el Señor nos da en este hermoso momento. También, querido amigo, quería compartir contigo una lectura del libro Una vida con propósito. Dice así: usted no se creó a sí mismo. Consecuentemente, no hay manera que usted pueda decirse para qué fue creado. Si se le diera un invento que nunca ha visto, no sabría su propósito
y el invento mismo sería incapaz de decírselo. Solo su creador o el manual de instrucciones podría revelarle su propósito. Es solamente en Dios que descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito. Cualquier otro camino nos lleva a un callejón sin salida. Usted puede lograr sus metas personales, tener éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo y aún así no encontrar los propósitos para los cuales Dios lo creó. El Señor cumplirá su propósito en mí. Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene significado. Sí, hermano, querido amigo, esta es una hermosa lectura que quería compartir con ustedes. Y bueno, como decían mis hermanos, nuestro propósito está escrito en Dios. Dios conoce lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y si tú no conoces aún tu propósito, querido amigo, querido hermano, céntrate en Dios. Yo te invito a que busques más de Dios y poco a poco vas a encontrar la razón, vas a encontrar el propósito único, el propósito especial que Dios tiene en tu vida. No te desesperes, solamente acude a Dios, busca a Dios y de verdad Dios te va a responder. Dios va a empezar a hacer esa obra, va a utilizar esos talentos, va a utilizar las circunstancias para cumplir una hermosa obra, un hermoso proyecto. Así es, vamos a estar también resaltando o saludando a aquellos hermanos que estuvieron en sintonía de este programa, Es Tiempo de Renacer. Nuestros hermanos Héctor Arcia, nuestro pastor que está escuchándonos desde la calle Libertad, detrás de la antigua Diex, en la congregación Renacer con Cristo. Le mandamos muchas bendiciones y saludos. También a nuestra hermana Adriana Arenas y a su esposo Javier. Los bendecimos y así a cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron ahí en sintonía, mandaron sus saludos o sus mensajes, pero igual los bendecimos y le agradecemos por estar en sintonía de este programa. También vamos a estar orando, como hablaba mi hermano Gabriel. Tienes la oportunidad de hoy aceptar a Cristo, de decirle: Señor, no conozco el propósito por el cual fui creado, pero quiero dejar de vagar, quiero dejar de improvisar. Quiero que ahora usted sea el que me diga ese propósito para trabajar, para vivir siguiéndote a ti. Y vamos a estar orando, haciendo esta confesión de fe y luego orando por nuestros amigos y hermanos que estuvieron escuchando. Puedes repetir estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en este momento te pido en el nombre de Jesús que sea usted, Señor, entrando en mi corazón. Te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Señor, que sea usted el director de mi vida. Muéstrame tu propósito. Ayúdame a permanecer en ti. Yo quiero servirte, lléname de tu amor, Señor, y que sea usted el que tome el control de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así también vamos a estar orando por mis hermanos. Padre, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron en sintonía de este programa. Guárdalos, bendícelos a ellos y a su familia, Señor, que sea usted tomando, Señor, el control de sus vidas, mostrándoles, Señor, cada uno de esos trabajos y esos propósitos, Señor, que tienes para con ellos, Señor. Quita todo mal, toda perturbación, toda debilidad física, espiritual, Señor, que estén pasando, Señor, y que sea usted, Señor, dándole la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amigos y hermanos que nos escucharon. Le damos gracias a Dios por todas las cosas. Sigan pues en sintonía con nosotros para nuestra próxima emisión. Se les quiere mucho. Dios les bendiga. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme,
¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Radio Boaz 93.9 FM, por la fuerza de Dios. Si este programa ha sido de bendición para usted, le invitamos a sintonizar una nueva entrega. Al igual que nos visite en nuestra congregación ubicada en la calle Libertad, número 16, Avenida Perimetral, donde le atenderemos con gusto. Dios le bendiga.